No os voy a presentar tipo en clase. Si tenéis dudas. Es guapísimo, Pedro. Vale, pues ese curso C y si clicas ya puedes pasar diapositiva. Bueno, ese más o menos es el índice. Vamos a intentar cumplirlo todo, pero si nos tenemos que saltar algo, nos lo... Bueno, entonces empiezo yo con el repasito. Y es más o menos comentaros cómo es la estructura. Y tenemos que primero meter unas librerías para que el programa nos pueda compilar, ¿vale? Para todo esto recordaros que C es un lenguaje de programación de alto nivel y está orientado a punteros, ¿vale? Entonces, en esta librería, que es la que usas para imprimir el Holamundo típico, ¿no? Es el stdio.h y es estándar input output y la H son header, que son las cabeceras y la librería que metemos dentro. Todos los programas que vamos a utilizar, los básicos, los tenemos que meter dentro de un main, como todos los lenguajes de programación. Y aquí, de hecho, me estoy dando cuenta que no tiene return y siempre tenemos que poner un return. O sea, las funciones en C tienen primero el tipo de función que es. En este caso es un entero y es la función principal y tendríamos que devolverle al final pues un return 0, por ejemplo. En esta, si no queremos que nos devuelva nada, pues podemos poner un void y ya estaría. Y nada, esto es para que probéis el Hola y el Cubo en respectivas máquinas. Podéis hacerlo, si no queréis complicaros la vida instalando la extensión de C en Visual Studio, donde lo queréis hacer, hay un programa que se llama DevC++, ya te lo hace todo él y podéis ahí programar. Lo siento. Vale. Las principales variables que vamos a usar de los números pues son como en todos los lenguajes. Pedro, no se te escucha. Pedro, estás hablando, pero yo no escucho nada. Creo que se murió Pedro, ¿eh? Sí. Es que lo hace desde el móvil. Son como en todos los lenguajes de programación, tienes los enteros, los float, los double, que son pues como los float pero más largos, y después los caracteres que son los char, que se utilizan bastante sobre todo porque en C no hay el tipo string que te va a ver en Java. Pedro, cuando puedes hablar sigue tú, ¿eh? Pues eso. Yo creo que igual no se entera, no puede. Lo estoy llamando yo. Pues eso, que en C no hay el tipo string, entonces para hacer cadenas de caracteres tienes que utilizar el tipo char y hacer un vector de caracteres. Es como algo así bastante característico de C. Y después los operadores aritméticos de siempre, sumar, restar, todo eso. Los operadores comparadores, mayor, menor y todo eso. Y después hay una librería que es la math.h, que vale pues eso, para hacer sobre todo el POW que es pues POW de ix, pues es i elevado a x. Y square root, raíz cuadrada. Y poquito más. Los operadores estos, para como acortar las operaciones, que en Java por lo menos también se usan, si mal no recuerdo. Y poquito más. Después, los operadores condicionales, pues yo es que solo sé C y Java, entonces pues son igual que en Java e igual que en todos lados. ¿Ya estás? Pues sigue tú. Vale, perdonad, no sé por qué se quita a veces. Imperdonable, Pedro. Otra vez ¿ahora me escucháis? Sí, vale. se escucha muy bien. Pues estoy hablando solo otra vez. Vale, entonces, sí, C en verdad no es difícil, ¿vale? Lo difícil es hacer los algoritmos, pero lo que es las comparaciones y tal, pues es muy intuitivo hacerlas. Las comparaciones, pues los hacemos son las que van dentro de los ifs y tal, ¿no? Y podemos usar el igual para que son iguales, igual exclamación para que sean distintos, mayor, menor igual, bueno, todas estas, tanto los de programación.
La estructura de los ifs son if, else if, else. Y con eso, más o menos, si programasteis alguna vez en cualquier lenguaje, pues ya lo dominado. No tiene más, tenéis que tener cuidado con las llaves, porque en Python, por ejemplo, me parece que no se usan las llaves y tal, pero bueno, chorrado, lo pones y ya está. Ahí tenéis los operadores lógicos, que son para poner varias condiciones juntas, ¿no? Y no tener que poner varios ifs seguidos, en plan así algoritmo de burbuja, cosas raras. Y 2 barras paralelas, que son las del botón, las que están en el botón 1, son para poner ORs de condiciones, ampersand para los AND, y la SOR, pues, bueno, esta no se usa tanto para las condiciones de los ifs, pero por ejemplo, en los decimales, o sea, bueno, aquí hay muchos de electrónica, ¿no? Que las SOR son cuando hay un número impar de unos, pues se queda con eso, pues para usarlo. Yo no le encontré muchas opciones prácticas, pero que sepáis que se puede. Entonces vamos a la siguiente diapo. Vale. En los bucles de C, el más útil para mí y más, bueno, que siempre se puede usar, es el for, ¿vale? Porque el for tú puedes declarar, como se ve aquí, una variable interna, por ejemplo, declara así, y puedes tener una variable int i externa al bucle for. Y eso, pues no sé, a mí me resulta útil. Luego tienes la condición de que, bueno, me lo voy a explicar para si alguien, bueno, no programamos nunca, lo paso. Entonces, tú declaras un entero i en la que es variable, que vamos a llamarla pues variable del bucle, por ejemplo, ¿no? Y lo ponemos en 0. Y luego la condición que vamos a poner, esta es la condición para que se salga del bucle, es que el entero i que acabamos de declarar sea mayor que 5, por ejemplo, ¿vale? Y la actualización va a ser pues que i se incremente, i más más. Este es un operador de los que os dije antes que eran cortos. Tú ahí lo que estás poniendo es que sea, bueno, aquí en este caso en la diapo puse i menos menos, suponer que i es igual a 5 y que queremos que sea, mientras que sea mayor que 0, ¿vale? I menos menos es i igual a i menos 1, ¿vale? Eso es lo que hace. Entonces entra en el bucle, hace lo que tenga que hacer dentro y al salir, no, bueno, al acabar el bucle, se resta 1. Entonces sí pasa a valer 4, por ejemplo. Mira la comparación. Si la comparación como 4 es mayor que 0, pues seguimos. Y así todo el rato. Aquí por si no lo sabéis, el porcentaje te devuelve el resto del número i entre 2. Por ejemplo, si yo pongo un 5, que es 5 entre 2, el resto es 1. Como es distinto de 0, no va a entrar en el bucle. Pero con el 4, como el resto es 0, va a entrar en el bucle y se va a sumar. Aquí el operador suma más igual, pues es lo mismo que antes, es suma igual a suma más i, ¿vale? En otros operadores tenemos el while, que no declara las variables bueno, de bucle, solo tiene la condición y mientras se cumpla la condición va a entrar siempre, ¿vale? Y el do while es lo mismo que el while, lo que pasa es que la condición la lee al final. Esto es útil por si, bueno, queréis que entre como mínimo una vez en el bucle, pues entonces usáis el do while porque la condición se comprueba al final, ¿vale? Eso, ahora sí explicándolo, pues no tiene mucho sentido así, pero hay unos ejercicios, o si no os podemos dejar ejercicios o lo que sea, tengo yo hechos ahí algunos, para que veáis cómo se pueden usar los bucles y ejemplos de código y que podéis compilarlos en vuestra casa si queréis. Aquí en esta diapositiva también hay una cosa interesante que es para imprimir, como podéis ver aquí en la función do while, pone printf, ¿quiere salir? Bueno, te lee lo que acabas de poner con printf, esto es lo que imprimes por pantalla, te saldría por la terminal. Con el scanf leemos lo que te viene, lo que tecleas, ¿vale? Y aquí hay un ampersand, que le gustan a Mateo, ¿no? para leer. Esto os lo vamos a explicar mejor en punteros, que tampoco os quiero liar. Y entonces, esto con lo que haces es que tecleas y lo que tecleas lo lees con scanf, ¿vale? Scanf es scan function, bueno, eso da igual. Y el fflux lo que te hace es limpiar el buffer. ¿Por qué es importante limpiar el buffer siempre después? Porque tú, claro, al teclear, tú tecleas G y luego le das a intro para que se siga ejecutando el programa. El problema es que el intro es un carácter que no se imprime por pantalla, o sea, tú no lo puedes ver, pero C lo lee como otro carácter del código, ¿vale? Carácter salto de línea. Entonces,
Si volvemos a ejecutar el do, lo que va a pasar es que si nosotros damos C y intro otra vez, nos va a leer el intro que dimos en el anterior programa, porque no vaciamos el buffer. Entonces es importante vaciar el buffer siempre que vamos a usar scanf y cosas. O leer, bueno, sí, mientras que leamos por entrada de teclado, pues es mejor limpiarnos con esta función que se llama fplus y es de la biblioteca ya estándar input-output, no tenemos que ver otra biblioteca. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Vale. Ahora, esta función también es muy útil. El while y el do while son útiles también en su medida, pero yo, no sé, a mí me gusta. Luego ya vosotros cuando empecéis ahí con vuestros programas, ya veréis mejor qué puede pasar. Bueno, entonces, la función switch. La función switch declaramos en ella, podemos declarar una variable de control o leer la variable de otro apartado. Imaginaros, os lo voy a poner con el ejemplo de la derecha y así se ve más. La pregunta, te preguntan, dame un número entero del 1 al 7, ¿vale? Eso es lo que te aparecería nada más ejecutar el programa. Te lee el programa, te preguntarás, ¿por qué no usas scanf ahí, Pedro? O sea, el fplus para limpiar el buffer. Pues es muy buena pregunta. Ahí da igual porque cada vez que ejecuto el programa se limpia el buffer y solo va a funcionar una vez, entonces no importaría, pero eso está igual. Entonces, nosotros declaramos la función int x aquí, por ejemplo. Leemos la x del teclado, que es la segunda prueba, y entramos en el switch. En el switch x es la variable de control y lee. Caso 1, ¿vale? Todos los números que veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son los números de la X, pero no tienen por qué ser números solo. O sea, si yo X hubiese declarado un carácter, imaginaros que declaro char C y leo el C por pantalla, ¿vale? Que esto es importante, no sé si lo dijo Alicia porque ahí lo quería contar y como se me fue la llamada. Para imprimir o escanear caracteres por pantalla, tenemos que usar porcentaje y un numerillo, ¿vale? En este caso, I se refiere a entero, F se refiere a floats, pero también podéis usar D, que es decimal, entonces da igual el número. Y para imprimir caracteres sería una C, ¿vale? Es la primera letra, se acuerda, y no hay nada más. También es para barra N, quiere decir salto de línea, y barra T, por ejemplo, tabulador, ¿vale? Eso nada, porque, bueno, perdón porque se me conectó la conexión y tal. Entonces, entramos en el switch. Tenemos case 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vale. Entonces, entramos en el bucle. Nosotros le pusimos un 3. Vale, es la primera. Case 1, no. Case 2, no. Case 3, sí. Vale, pues entonces se imprime miércoles. Y break, salta. Esta función break no es solo especial de switch, ¿vale? Tú puedes estar en cualquier otro bucle o cualquier otra función a secas, o sea, nosotros podemos crear una función y poner un break en una condición y saltamos, ¿vale? Si yo no pusiese los breaks aquí, que veis en el ejemplo, lo que haría es, imagínate, case 1, pues no, porque nuestra variable x era igual a 3, ¿no? Case 1 no entramos, case 2 no entramos, case 3 sí, pues imprimiría miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Imprimiría todos. Bueno, y el error también porque no pondríamos break al final. Si nosotros hubiésemos declarado, por ejemplo, un número 8 o menos 100 o 0,29, como no es ninguno de los casos de estos puestos, nos saltaría a la opción por defecto, el default que es printf error. Y ya está. Y aquí está lo del return 0 que os dije antes que se me olvidó, porque nuestro main, en este caso, es un entero y le tenemos que devolver un entero. Podemos ponerle 0, o porque es lo típico que se pone, pero tú le puedes poner return 127 porque total esto no lo vamos a usar para nada. Normalmente se le pone 0. Bueno, vamos a la siguiente diapo. Le puedes dar ahí al vídeo, Alice. Vale, entonces, ahora os voy a explicar un poco más o menos los arrays, que es la forma que tenemos en C de hacer vectores y matrices. Y en un caso curioso de C, que a mí me parece muy interesante, es que puedes hacer arrays de todas las dimensiones que quieras. O sea, puedes hacer matrices tridimensionales, que eso más o menos lo podemos ver, ¿no? En videojuegos se usa mucho las matrices tridimensionales, en los gráficos. Pero es que puedes hacer matrices de 4 o 5 dimensiones. O sea, que tú no lo puedas pensar, pero lo puedes hacer. No sé cómo se utilizan, pero si alguno le da cabeza para entenderlo, pues que sepa que en C lo puede hacer. En Java me parece que no, pero no estoy seguro. Bueno, entonces, ¿qué formas tenemos de declarar arrays? Porque aquí hay un poco de
Cuando lo aprendí me lié. Entonces, los arrays siempre tenemos que declararlos reservando el espacio de memoria que van a ocupar, ¿vale? Esto es importante. Porque si nosotros, o sea, la única forma que no podemos declararlo, para que lo entendáis, es poner, imagínate, primero int a, corchete, punto coma, o sea, el corchete vacío. Así no lo podemos declarar. ¿Por qué? Porque nos va a dar error el programa, porque no reserva el espacio de memoria. No podemos hacer arrays dinámicos. Bueno, es lo que hay. Podemos hacer como esto, o sea, A4. En este caso, como los enteros vimos antes que ocupaban 16 bits, ¿no? Que son 2 bytes, me parece, más o menos. Pues entonces aquí ocuparían 8 bytes. Entonces ya tiene A reservada la memoria de 8 bytes, ¿vale? Luego, con el B, podemos no declarar los corchetes y poner los números que tiene dentro. Entonces, esto nos va a crear un vector de 1, 2, 3, pues 10 elementos, ¿vale? Pues te reserva todos los elementos y en cada fila te pone esos elementos. En el siguiente caso también podemos hacer un array vacío, ¿vale? Que os explico ahora la diferencia. Bueno, tenéis ahí los ejemplos, ya lo podéis ir viendo, pero esto es un array vacío y ahora empiezan los strings, que no vimos ningún string, ahora los podemos ver. Ya os dije que eran arrays de caracteres y en este caso pues son 10 caracteres y puse ahí curso C, vale, perfecto. En el siguiente puse una F y ya está. Y entonces quiero que veáis una cosa importante, porque a ver, el segundo array que puse pues es intuitivo, ¿no? O sea, le metí eso en el array y al imprimirlo me imprimió exactamente lo mismo. Cuando puse el array vacío, pues me creó todo ceros porque no le metí nada. En curso C, lo que pasó aquí, o sea, puse el puntito al final para que veáis que te reserva los 10 caracteres. Aunque no pongas nada al final, te lo rellena con espacios en blanco, pero los espacios de memoria que ocupa ese char C o ese char F van a ser 10 y 7, aunque no pongamos nada. Vamos al primer caso. Os dije que estabais reservando memoria cuando lo declarabais así, pero no metíais nada dentro. Y vosotros veis ahí que imprime 8021.0. ¿Y por qué no imprime todos ceros? Porque esto puede rayar al principio. Bueno, porque está reservando los espacios de memoria, pero ahí no los tocó para nada. O sea, 8021.0 es lo que estaban esos espacios de memoria. Y simplemente lo imprimió. Si pones los corchetes al final, como hice en el tercer array, en el int d, están los corchetes y tal. O sea, está todo ceros. Para que lo sepáis. Por si queréis crear un array vacío que sea todo ceros, pues que tengáis cuidado y que pongáis los corchetes. Pasamos al siguiente. Estos eran los vectores, ahora vamos a matrices. Vale, entonces las matrices se declaran exactamente igual que los vectores. Lo que pasa que en vez de tener solo un vector que es filas, vamos a tener el primero que es filas y el segundo que es columnas. Y también es interesante o sea, bueno, muy interesante. Si queréis hacer 3 dimensiones, pues simplemente iríais poniendo más corchetes con más números y no tiene más. Podéis declararos de enteros, arrays o lo que queráis, todos los caracteres. O sea, podéis hacer arrays de todos los tipos que queráis. O incluso de propias funciones que hagáis o propias listas. Podéis hacer arrays de listas. Bueno, eso es muy complicado. Si hacéis listas, no hacéis arrays. Pero bueno, da igual. Entonces, primer número filas, segundo vector columnas. Como podéis ver, en el primero pasa lo mismo que el anterior, que al no poner los corchetes se nos ponen ahí números aleatorios que estaban ya puestos en la memoria. En el segundo se nos rellena de ceros. Aquí esto también está bien. Tú puedes, imagínate el C, el array C, bueno, que ya es una matriz, C, que tiene 2 filas, 3 columnas. Pedro vuelve, me cago en mi vida. No, Pedro, se te escucha. Eso era de antes, ¿eh? Ah, vale, joder, macho. Es que me saltó de WhatsApp ahora. Es que... Perdón. Vale. Pedro guapo. Gracias. Me está haciendo falta, estoy un poco nervioso. Entonces, si declaráis el tercero, que a mí me parece interesante, sin todos los números seguidos. Si declaráis todos los números seguidos, se os va llenando por orden el array, ¿vale? Y si os quedáis cortos, imagínate, el primero son 2 por 3, 6 posiciones, y vosotros rellenáis 4, pues el resto se te rellena con ceros, que a mí me parece, pues, oye, una función interesante. O si no, si lo queréis declarar en bloques, ¿no? Todo, pues tenéis que ir poniendo corchetes con corchetes, ¿vale? Entonces, un corchete externo para declarar toda la matriz y luego vais fila por fila poniendo
los elementos. Podéis ver ahí cómo lo dice, no, tampoco tiene mucho. Aquí sí que es importante, si no habéis programado nunca, que las posiciones empiezan en 0, 0. Ya os puse ahí que printf 2.1 va a estar mal, o sea, va a estar mal. Se te va a imprimir, pero no se te va a imprimir lo que se os tiene que imprimir, ¿vale? Entonces, si vosotros queréis acceder en el array C, que es el tercero, en la posición, o sea, imprimir el 1, tenéis que acceder a la posición 0, 0. Y para imprimir el 4, pues a la posición 1, 0, porque el primer número son las filas. Vale. Y ahora la siguiente, Yapo. Esta me parece que es la última mía de momento. Y es los structs. Los structs es una cosa pues muy potente de C, la verdad. Los structs no dejan de ser registros, ¿vale? Aquí os puse un ejemplo para que lo entendierais bien. Y esto es uno de los tipos de variables que podemos usar. Nosotros podemos usar arrays de structs también podemos hacerlo. Entonces, aquí, como veis, puse int, que sería una declaración, ¿no? Nosotros si ponemos int, no nos reserva espacios de memoria en el código. No hace nada, o sea, literalmente no hace nada. ¿Qué pasa? Que tú si pones int, que ya está definido como un entero, pues no tiene sentido. Pero en los structs, estos que veis aquí, sí que tiene sentido. Entonces vamos a ver cómo sería ese int en nuestro struct propio. Yo hice uno que fuese de pues, películas y le metí 3 campos. Cada línea que veis aquí es un campo, que es una característica del registro que vamos a hacer. La sintaxis de hacerlo es poner struct, el nombre de nuestra struct, yo le puse registro, o sea, esto lo podéis poner el que queráis, y empezamos a declararlo, las especificaciones. El primer campo que puse es un string, que es un array de caracteres, y es película, y es el nombre de la película. Int es el año de estreno y un float el precio de la entrada, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, ahora, con esto no reservas espacio de memoria. Esto es importante que lo diferenciéis. Porque si reserváis espacio de memoria pero no lo usáis, es una chorrada en principio, ¿no? Y siempre hay que enfocarse a usar lo menos memoria posible, aunque sea una chorrada y tal, es importante saberlo. Entonces, intx, vamos al lado de la derecha y vemos intx, y como veis, puse exactamente lo mismo, lo que pasa que después, antes del punto y coma y después de la última llave, puse registro 1. Entonces, eso ya estás declarando, ya estás reservando espacio de memoria ahí, ¿vale? Y una vez que lo tengas hecho, puedes hacer declaraciones como las que tenéis abajo a la izquierda. Int registro 1, o sea, struct registro 1, struct registro 2, ¿vale? Así podéis ir declarando y todas estas tienen como características que tienen un campo que es un array de caracteres que es el nombre de la película, un int año y un float precio de entrada, ¿vale? Aquí ya estás reservando memoria para que le puedas meter datos. ¿Manera de imprimir los datos? O sea, de que reciba los datos. Bueno, pues lo veis aquí a la derecha abajo. Ponemos registro 1, lo podéis hacer todo en la misma línea, pero mejor separado para que lo veáis, ¿vale? Entonces, así lo ponemos separado, ¿no? Registro 1. Registro 1 es igual, ponemos el primer campo, va entre comillas porque es un string, si fuesen solo caracteres pueden ir comillas simples rectas, también puede, o comillas dobles, eso da igual, pero si son letras y queréis que sean letras, que no sean caracteres numéricos del ASCII, poner comillas. Entonces ponemos las comillas. Aquí yo puse, pues eso, Avengers Endgame, luego sería el coma, año de estreno, 2019, y un flotante, que era el precio de la entrada, 8,5. Vale, perfecto. Pues así ya tenemos nuestro primer registro, el registro 1, que tiene el nombre de la película, el año y el precio. Para imprimir por pantalla, ¿cómo podemos acceder a estos datos? Aquí lo puse para imprimir por pantalla, pero imagínate que, yo qué sé, esta película tiene el mismo precio de entrada que otra. Pues para igualarlo tenemos que acceder a sus campos. Y a sus campos accedemos usando el puntito este de aquí, ¿vale? Que es registro 1, que es el nombre de nuestro registro 1, vale, para redundancia, de nuestro registro, ¿no? Registro 1, punto película. Entonces, ¿con eso que se nos imprime? Pues toda la cadena de caracteres, ¿vale? Aquí si estáis usando cadenas, pues porcentaje S de string, ¿vale? Y nada más. Para acceder, por ejemplo, a precio de entrada, pues sería registro 1, punto precio entrada. Y se te imprime pues el float. Y ya está. La siguiente diapo. Y ya me callo un rato. Muy bien, Pedro.
Yo creo que lo dijiste muy bien. Bravo, bravo. Vale, pues ahora empiezo yo con los punteros, que es como lo más característico que tiene C, ¿no? Es lo más... Bueno, eso y listas, que eso ya es, para mí ya es muy difícil, pero bueno, punteros es algo que se entiende bien. Vale, pues un puntero, ¿qué es? Básicamente un puntero es una variable cuyo valor es la dirección de memoria que ocupa otra variable. Ya está, no es más. Entonces, tú cuando estás declarando pues lo que sea, en este caso un entero, ese entero se va a guardar en una dirección de memoria, ¿no? Que va a ocupar pues una serie de bytes, que en caso de un entero pues son 4. Entonces, en esta dirección de memoria, que es la 2FFFEE00, se va a guardar este 40. Y ese 2FFFEE00 es la dirección de memoria, ¿vale? Pues yo, si declaro un puntero y hago que ese puntero apunte al entero que declaré, pues ya está, ya tengo mi puntero. O sea, de eso se trata. Entonces, vamos a utilizar dos operadores. Por un lado está el ampersand y por otro lado está el asterisco. El ampersand sirve para, pues eso, es el operador que te indica la dirección que ocupa la variable a la que estás aplicando el ampersand. Y a la inversa, pues el asterisco te indica el valor de la variable cuya dirección conocemos. Al ampersand se le llama operador dirección y al asterisco se le llama operador indirección. Entonces, volviendo a esto, yo declaré mi entero, n igual a 40, y yo ahora declaro un puntero que se declaran siempre así, entero asterisco p, o sea, el tipo y luego asterisco y el nombre, y lo igualo a la dirección de n. Entonces, si yo tenía n en una dirección de memoria, ahora en p voy a tener esa dirección. O sea, si n vale 40, pues p va a valer 2FFFEE00. Y a partir de aquí, pues puedo utilizar todos los operadores que tengo, que son los que tengo aquí escritos. Operador dirección aplicado a n, pues me va a dar la dirección de n, que es el 2FF este. Ah, tengo aquí otro dibujito, es verdad. El valor de n, pues es 40. El valor de p, el cual apunta a n, este es un término que se utiliza muchísimo, p apunta a n. Pues el valor de p va a ser el mismo que ampersand n, porque es el que le he declarado. O sea, p va a ser 2FF, ampersand p me va a dar la dirección en la que se encuentra p, que es una aleatoria, o sea, es la dirección en la que se encuentra el valor de p, de la misma forma que hay una dirección en la que se encuentra el valor de n. Y si hago asterisco p, pues obtengo n. Es decir, obtengo el valor de la variable apuntada por p. Y aquí, en este esquemita, pues, está así un poco más visual, ¿no? Yo tengo aquí dos direcciones de memoria. En una tengo la n y en la otra tengo la p, en la cual en vez de tener un número, pues tengo una dirección de memoria. Y con el operador indirección consigo apuntar a n. Esto es como lo más importante, espero que se entendiera, que espero haber explicado. Vale. Los punteros también están pues, muy presentes en lo que son los vectores, arrays, strings, como quieras llamarlo, porque un vector es un puntero al primer elemento de dicho vector. También definición muy importante. Entonces, como hablábamos antes de los strings, ¿no? Pues yo si declaro un string, si declaro una cadena, a la que llamo cadena, entonces yo puedo acceder a esos elementos de la cadena, pues haciendo nombre 0, nombre 1, hasta llegar a nombre 6, en el cual en C siempre se nos guarda un carácter de final de línea, que es un contrabarra 0, pero bueno, esto es irrelevante. Solo es un detallito que tiene C. Vale. Otra forma de hacerlo, pues yo declaro mi cadena normal y declaro un puntero a un carácter, por eso hago char asterisco puntero, al cual le asigno la dirección del primer elemento de la cadena, es decir, la dirección de nombre 0. Vale. Entonces, yo si hago asterisco puntero, voy a obtener el valor
de la variable, o sea, el valor de la variable apuntada por mi puntero. Y como mi puntero apunta a nombre 0, pues si hago asterisco puntero, voy a obtener nombre 0, que es el carácter C. Si a mi puntero le sumo 1, lo que voy a hacer es ir a la posición siguiente de memoria. Se me van a sumar 4 bits, o sea, 4 bytes, perdón, y voy a ir a la dirección siguiente. Y si a todo eso le hago el operador indirección, voy a ir pues al siguiente carácter. Bueno, 4 bytes no, sería 1 byte porque los caracteres ocupan 1 byte, perdón. Y así sería todo el rato. Si hago puntero más 6, pues iría al último carácter, que sería el contrabarra 0. Y otra forma de hacer exactamente lo mismo. Vale. Entonces, pues eso, todo array es un puntero y todo puntero... Ah, sí. Todo puntero se puede utilizar como un array. O sea, esto es clave. Y pues eso, el último ejemplo que ponía es que esta declaración de aquí es, o sea, es innecesaria. Como dije antes, eso, un vector, un string, un array, es directamente un puntero al primer elemento. Entonces yo si hago asterisco nombre, pues voy a obtener ese primer elemento, que es la C. O sea, lo mismo de antes. Todo lo que hice ahora, los 3 casos que puse son lo mismo. Y pues bueno, la moraleja es que todo array es un puntero y todo puntero se puede utilizar como un array. Bueno, esto, lo de paso por referencia, lo va a explicar, pues lo de paso por valor y paso por referencia lo va a explicar más Fran, pero como yo hablé, o sea, como yo estoy hablando de los vectores y los strings, pues yo voy a explicar este detalle, que es nada, básicamente un ejemplo de utilizar punteros, y concretamente vectores, y pasárselos a funciones, ¿no? Pues bueno, de funciones os va a hablar más Fran, pero básicamente tú tienes una función, como puede ser este, o sea, el main viene a ser este. Y entonces yo tengo una función cualquiera y pues le pasas unos parámetros, ¿no? A su entrada le pasas unos parámetros. Entonces yo en el main llamo a esta función y le paso un parámetro. Vale. Este parámetro está declarado antes y es, pues eso, es un vector. Un vector que tiene 3 elementos. Entonces yo cuando llamo a esta función le paso esta v. O sea, es exactamente lo mismo que pasarle dirección del primer elemento, ya que, pues lo dije antes, un vector es un puntero al primer elemento del vector. Entonces yo le paso este parámetro y cuando voy a lo que es mi declaración de mi función, yo lo que le tengo que, el parámetro que reciba, pues viene a ser el valor apuntado, o sea, es lo que me interesa, ¿no? O sea, si hago asterisco vector, voy a obtener pues el número como tal, y si hago solamente pues vector, voy a obtener la dirección en la que se guarda. Esto es muy útil, bueno, ya lo explicará más Fran, pero es muy útil porque pues me sirve para poder modificar el valor de variables sin tener que hacer returns ni nada. O sea, me sirve para cambiar ese valor al momento, pudiendo utilizar el tipo de función que yo quiera. O sea, no tengo que devolver esa variable y que vuelva al main para que se cambie ni nada. Yo puedo cambiar tantas variables como quiera, porque como estoy modificando directamente las en memoria, pues los cambios que haga dentro de mi función se van a mantener y no se van a quitar una vez salga de esta función. Entonces, pues eso, yo cojo aquí el vector y nada, esto es un for a secas. Y otra cosa, pues, que a comentar de estos vectores es que yo cuando guardo, o sea, yo aquí, recapitulando, yo aquí tenía, pues eso, aquí tengo el valor apuntado por esta dirección. Entonces yo haciendo asterisco vector obtengo ese valor de ese número, que puede ser 5, 3, lo que sea, ¿no? Y entonces yo aquí, con este printf y este scanf, lo que estoy haciendo es sobreescribir esa dirección de memoria con otro número que le paso yo por terminal. Y entonces ese número se va a guardar en otra dirección,
Y entonces para eso, pues nada, como dije antes, asterisco vector es el valor y sin el asterisco es la dirección y por eso lo guardo aquí. Antes Pedro contaba que scanf, que cuando haces scanf pones esto, ¿cómo se llama esto? Porcentaje y luego coma y haces ampersand y la dirección de memoria en la que se guarde. En este caso, como estamos trabajando con punteros, no hace falta ponerle ampersand, porque ya vec más 1 es una propia dirección de memoria como tal. Y ese es un detalle bastante importante. Vaya, que esto, o sea, no es difícil, pero hay que mirárselo y ya. Y nada, este sería otro ejemplo. Después, matrices y punteros, pues son equivalentes, puedes utilizarlo como tú quieras. Entonces, antes Pedro contaba las matrices n-dimensionales, con 2 dimensiones, con 3, y él las ponía de esta forma. Pero también las puedes poner con 2 asteriscos o puedes mezclar asterisco y llaves, puedes hacer lo que tú quieras. Lo más normal es poner este, pero bueno, si te apetece, pues por poder puedes. Y después, para trabajar con strings, aunque los strings en esencia sean punteros, no hay que matarse. Utilizas esta librería, la string.h, y no vas a tener ningún problema. Tú, por ejemplo, pues no puedes crear un string y a ese string asignarle el valor de otro string, ya que estos strings, este C1 y este C2, son punteros a un primer elemento, entonces no puedes coger un puntero y asignarle otro puntero, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces nada, utilizas la librería string.h que tiene funciones, y en este caso una función string copy, y pues sin problema. Otro caso, pues comparar strings. No puedes hacer C1 igual a C2, o sea, y C1 igual a C2. No puedes hacerlo porque estás comparando direcciones de memoria. Y obviamente te van a dar distinto, aunque las frases sean iguales. Entonces utilizas string compare y ya está, y no pasa nada. Y si son iguales, te va a dar 0. Y si son distintas, te va a dar -1 o 1, depende. Y pues lo mismo para concatenar strings, tienes otra función, que es el strcat. Y bueno, después esta función la marqué aquí porque sirve para... Antes decía que cuando creas un string, en el final de línea se te escribe de forma automática un _0, que es el carácter de fin de línea. Pues con esta función chorra lo eliminas, lo cual puede ser útil para lo que tú quieras. Y ya está. Espero haberme explicado un poco decentemente. Sí, estuvo muy bien. Muy bien, muy clarito todo. Vale, ahora voy a intentar compartir mi pantalla. Bueno, o si no... Bueno, no, da igual, comparto mi pantalla. A ver. ¿Me veis bien la pantalla? Confirmadme si se ve bien. Se ve, se ve. Y se ve. Uno en modo presentación. Vale. ¿Se ve mi ratón? Lo que hago. Sí, Sí. Vale. Bueno, Oye, Fran, es LibreOffice eso, ¿no? hombre, yo soy pobre, tío. Qué grande. Que como me gusta ver LibreOffice. Adelante, adelante. Venga, pues a ver, la parte que me toca a mí es funciones, que supongo que estáis todos bastante familiarizados con lo que es una función, pero bueno. Comentar un poco para qué sirven las funciones. Pues básicamente sirve para... Fran, tienes que compartir toda la pantalla para que se vea pantalla completa, creo. Porque no se está viendo. Ah, pero no compartí todo. O sea, sí, pero que se ponga pantalla completa. Modo presentación, me refiero. O sea, se te ven todas las diapos de lateral y todo. Ah, pues yo lo tengo en pantalla. Joder, qué putada. Espera. Bueno. No, pero Vale. lo digo para que Y si me en la... stream
compartas toda la pantalla en vez de solo LibreOffice. No quiero parar yo ahora la presentación que estáis on fire, vaya, pero... A ver, pantalla. Que ya le doy a compartir toda la pantalla. ¿Te parece bonito, Mateo? Cortarles así el rollo. Si para uno que usa LibreOffice y yo intento destruirlo. Y no. ¿Puede compartir Alicia o Laura? Bueno, Pedro no. Tanto da, dale así, avanti. Vale. Bueno, pues entonces ya ni siquiera me molesta en ponerlo en grande. A ver, ¿para qué sirven las funciones? Bueno, pues... Vale, antes de nada, si tenéis alguna duda, interrumpidme, que lo dijimos antes, pero bueno, que no tengáis fallo. Vale, las funciones. Pues las funciones sirven para hacer un programa más compacto, sin tanto código que no asuste tanto, simplificarlo, ¿no? Básicamente para hacerlo más legible. Esto tiene muchas ventajas porque permite pues, abstraerte un poco del propio código, ¿no? Es decir, si tú tienes una función que pone imprimir, pues tú sabes que al llamar a esa función va a hacer una impresión por pantalla o en un fichero o donde sea. Entonces, tiene bastantes ventajas, ¿no? También nos evitamos repetir código, es decir, si, por ejemplo, tú en un programa quieres calcular el máximo común divisor varias veces de un número, pues tiene sentido hacer una función que sea máximo común divisor, le pasas los números que sean y ya te devuelve el número que quieres. Por lo tanto, bueno, tienes muchas utilidades, ¿no? O yo qué sé, si estás trabajando en un proyecto con más gente, imagínate que Alicia, Laura y Pedro y yo queremos hacer una calculadora. Bueno, pues Pedro se encarga de la suma, Alicia de la multiplicación, Laura de la división y yo de la resta. Cada uno hace su función y luego habría que juntar todo. Y me da igual cómo está implementada la suma o cuál es su mecánica interna, simplemente sé que yo llamo a esa función y me devuelve lo que me tiene que devolver, que es la suma, la resta, lo que sea. Entonces esto, bueno, pues te permite ver algunas funcionalidades como una caja negra que al final, cuando estás trabajando con cosas más complejas, agradeces no tener que pararte con eso, ¿no? Vale. Joder. Vale. Esta es la estructura de una función. Básicamente, el tipo de variable se pone de primero, es decir, int, string, void. Void sería el tipo vacío que no retorna nada. Aquí es muy importante que el tipo de variable tiene que ser el mismo que hay en el return. Es decir, si yo tengo int, yo qué sé, int, máximo común divisor, el return tiene que ser un entero. Muy importante. Si no, nos va a dar error. Vale. Pues entonces la estructura es el tipo de la variable, el nombre de la función, que esto podéis poner lo que queráis. Tiene sentido poner un nombre bastante autoexplicativo para no tener que mirar qué hace esa función. Simplemente miras una función que pone, yo qué sé, comparador. Y sabes que esa función compara. Luego los argumentos que le pasamos y la definición de variables internas de la función. Vale, aquí hay unos convenios que básicamente el nombre de la función puede contener solo letras, números y barra bajas y no puede empezar por un número. Vale, eso si no lo seguimos nos va a dar error por el lenguaje. Luego el tipo de la variable, eso, si es de tipo vacío, ponemos un void y no hay que poner el return. Vale, y bueno, eso es más o menos todo lo que quería decir en esta diapositiva. Y, sí, una cosa muy importante es la vida de las variables. Es decir, las variables solo tienen vida dentro de las funciones. Es decir, si yo declaro aquí una función a igual a 5 y yo fuera de esta función imprimo a, no va a ser 5. Es decir, es otra variable diferente, aunque se llame igual, las variables aquí solo tienen vida aquí, a no ser que sea una variable global. Pero bueno, eso está prohibido por nuestro profesor de programación. Bien, aquí puse un ejemplo, ¿vale? Que creo que es como mejor se ve. Tenemos una función de tipo int
es decir, devuelve un entero, return mayor, mayor tiene que ser un entero, si no nos da error. Y no la quise hacer muy complicada, entonces ni siquiera contemplé la posibilidad de que A y B pudiesen ser el mismo número. Habría que poner otra condición en el if, pero bueno. Simplemente es una función de tipo int que se llama compara. Recibe por parámetros un entero que se va a llamar A, que solo tiene vida en esta función, porque está dentro de esta función y su vida acaba en esta función. Recibe otro parámetro que es B, que le pasa lo mismo que A. Y aquí declaro otra variable que también tiene vida solo aquí. Y nada, pues aquí miramos que esto creo que lo explicó Pedro, no sé. Si A es mayor que B, pues mayor va a ser, el mayor es A. Y si A no es mayor que B, pues el mayor es B. Retornamos mayor y punto. Ahora os quiero enseñar cómo se declaran bien, porque hay que hacer dos cosas más. Vale. Lo primero es el prototipo. Lo segundo es la definición de la función y luego llamar a la función. A mí, la definición de la función, bueno, os lo explico lo siguiente. Me gusta hacerlo después del main. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí un programa que antes del main pone la cabecera de la función, el prototipo. Entonces digo, vale, tengo la función principal, que es el main, porque el main también es una función. Y luego voy a implementar otra función que se llama saludar. Es de tipo vacío, por lo tanto no me va a retornar nada. Y esta es su cabecera. Vemos que la cabecera no recibe parámetros y se llama saludar. ¿Vale? Simplemente void saludar, punto y coma. No hay que poner nada más. Luego, después del main, esto es a gusto del consumidor. A mí me gusta ponerlo así. Después del main ponemos lo que es la definición de la función, es decir, qué hace. Esto es muy simple, pero podría tener 50 líneas, ¿vale? Entonces vemos, void saludar, simplemente hace un print, hola a todos, os hablo desde dentro de la función, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona. Cuando yo ejecuto un programa, se ejecuta el programa principal. Y C es un lenguaje estructurado, por lo tanto se va a ejecutar así secuencialmente todo el rato. Entonces empieza. Primera sentencia. Estoy en el principio del main. Que es lo que... Bueno, no os lo dije, pero esto de aquí es lo que sale por consola al ejecutar este programa, ¿vale? Entonces, lo primero que se ejecuta. Estoy en el principio del main. Bien. Siguiente sentencia. Saludar. ¿Qué hace el programa? Se para. Busca la definición de saludar, que está aquí. Entonces ejecuta la función saludar. Si hubiese más líneas, las ejecutaría todas secuencialmente. Entonces imprime. Hola a todos, os hablo desde dentro de la función, ¿vale? Y luego vuelve al programa principal e imprime la sentencia que le falta. Y bueno, el return 0, porque sabéis que main es una función de tipo int, entonces tiene que devolver un entero. Vale, ahora voy a... Sí, dime. El void o sea, la cabecera que tienes al principio, bueno, la cabecera no, el void saludar cuando lo defines al principio, eso típicamente tanto da que vaya en el mismo punto C o es recomendable hacer un punto H aparte para meter todas las definiciones esas. Claro, eso, o sea, a ver, es que esto es un programa muy, muy sencillo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el proyecto de programación 1, nosotros teníamos un punto H con todas las funciones y simplemente aquí lo llamábamos, es decir, creamos una librería personalizada y entonces para tener todas esas funciones en el programa principal la incluíamos aquí y ya está. Pero tú desde el main, si ahora borras la primera línea, la que pone void saludar vacía, ¿la otra sigue yendo o te va a pedir la definición? Claro, no va a ir, no va. Vale. Necesitas tener el prototipo. Tanto en una librería como en una... Solo que aquí no tenía mucho sentido crear una librería porque solo es una. Sí, te creo. Venga, gracias. Continúa. Vale. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de
las dos maneras que hay de pasar argumentos a una función, que en verdad es la misma manera. O sea, la mecánica interna es la misma. Cuando tú llamas a una función y le pasas un parámetro, lo único que hace el ordenador es crear una variable auxiliar, es decir, crear una copia de esa variable en otra dirección de memoria y pasársela a la función, ¿vale? Entonces, en este caso, el paso de argumentos por valor se llama así, pero ya os digo que es lo mismo que lo otro. Yo tengo aquí, bueno, lo mismo de antes, el prototipo de la función modificar, que recibe un entero y es de tipo void, ¿vale? Muy bien. Entonces, empezamos en el main. Declaro un entero i igual a 1, ¿vale? Entonces, se crea una posición de memoria que contiene un 1, básicamente. Ahora hago printf, el entero. Bueno, esto ya lo explicaron, pero básicamente el entero se imprime en esta posición que hay el porcentaje de. Entonces, se imprimiría 1, ¿no? Pondría i es igual a 1 antes de llamar a la función a modificar. Esto lo veis, ¿no? Vale. Ahora, si no lo veis, decidme. Ahora, se ejecutaría la siguiente sentencia, modificar i. Bueno, pues busca la función modificar y vemos que aquí vuelve a imprimir esto, vuelve a imprimir un 1 y luego le cambia el valor a 9 y imprime un 9. ¿No? ¿Lo veis? Pero como esta variable solo tiene vida aquí, la misma posición, la posición de memoria en la que había 1 sigue teniendo un 1. Esta variable es una copia, como os dije. Entonces ahora tengo una posición que tiene un 1 y una que tiene un 9. Solo que aquí estoy imprimiendo la del 9 y aquí la del 1. ¿Vale? Ahora, una vez que se acaba de ejecutar la función, volvemos al programa principal. Ejecutamos este print y ¿qué creéis que va a salir? Va a salir un 1, porque lo pasamos por valor. Y ahora sigo imprimiendo la posición de memoria que tenía un 1. Aquí os voy a enseñar ¿cómo se dice? Bueno, lo que sale, la ejecución del programa. Entonces, primero, desde el main vale 1, ¿no? Es decir, aquí vale un 1. Uy, no fui a la que era. Vale, aquí vale un 1. Esto está claro. Vamos a modificar, sigue valiendo 1 porque no cambia nada. Y entonces nos sale variables igual a 1 dentro de modificar, ¿no? Ahora, cambiamos variable a 9 y ahora aquí variable vale 9, ¿no? La copia. Por lo tanto, variables igual a 9 dentro de modificar. Y ahora, al volver al programa principal, sigue valiendo 1, porque el 9 muere aquí. No tiene vida aquí, ¿vale? Esto es importante, sobre todo para entender la otra manera de pasar parámetros, que es por referencia, que en esencia es lo mismo. Aquí es importante que hayáis entendido bien lo que explicó Ali. Entonces, tenemos el mismo programa, exactamente, con una diferencia. Ahora aquí hay un ampersand y aquí hay un asterisco, ¿vale? Podéis ver que es el mismo, simplemente cambian esas dos cositas. Pero esto es un gran cambio, porque ¿qué va a pasar aquí? Bueno, tenemos una variable que es i. Por lo tanto, en memoria tenemos una posición reservada con un 1. ¿Vale? Entonces, aquí imprimimos el 1, igual que antes. No hay cambio ninguno. 1. Bien. Ahora ya vamos a modificar. Pero a modificar le pasamos una copia, porque siempre pasamos copias al llamar a funciones, pero no le pasamos una copia de la variable, sino de la posición de memoria en la que está esa variable. ¿Lo veis? Vale, pues entonces, ahora, modificar, vemos que aquí ya no hay una... O sea, ya le pusimos un puntero, significa el contenido de. Por lo tanto, aquí, al imprimir esto, estamos imprimiendo el contenido de variable. ¿Cuál es el contenido de variable? Ninguno. ¿Vale? Es decir, que de momento hicimos lo mismo. Bien.
Ahora, ¿qué pasa? Que al contenido de variable lo vamos a cambiar por un 9. Porque aquí lo que hacíamos era poner un 9 en la copia de esta variable. Pero aquí lo que hacemos es acceder a la posición de memoria a la que apunta esa copia que le pasamos a la función. Entonces, ahora mismo hay dos variables, i y variable, pero variable contiene la posición de memoria de i, por lo tanto, mediante un puntero podemos acceder a i y cambiarla, ¿vale? Bueno, no sé si quedó claro. Si no lo entendéis, interrumpidme, de verdad. No hay problema. Entonces, vale, ¿qué tenemos aquí? Contenido de variables igual a 9. Ahora cambiamos la posición de memoria nosotros. Cambiamos desde una función la posición de esa memoria. La posición no, el contenido, perdón. Bien. En ejecución vemos que en el main i es igual a 1, antes de llamar a la función modificar. En la función variable es igual a 1 dentro de la función modificar, porque estamos en esta primera impresión, ¿vale? Aquí simplemente imprimimos la copia. Bueno, el contenido de la copia. Y luego cambiamos el valor de la posición de memoria e imprimimos la nueva. Es la misma sentencia, si os fijáis. Simplemente que la cambiamos. Por lo tanto, se imprime variable igual a 9 dentro de modificar, ¿vale? Y ahora, ¿qué se hace? Se vuelve al programa, estaba ejecutando la función modificar, pasa a la siguiente, que es el print, y ahora se va a imprimir el 9, porque realmente, aunque nosotros le pasamos una copia, y la copia muere aquí, mediante esa copia pudimos cambiar el contenido de esta posición de memoria, ¿vale? Por lo tanto, ahora al imprimir nos va a dar igual a 9. Bueno, no sé si quedó muy claro esto. Si queréis preguntar algo, os dejo 2 segundos de cortesía. Vale, pues continuamos. Vale, esto ya es lo último, que es pasar. Bueno, esto no tiene tampoco mayor importancia. Es pasarle argumentos a un programa cuando lo invocas. Bueno, no sé si os suena, pero en el argc es el argument count. Yo esto os confieso que no me acuerdo mucho. Lo puse como algo anecdótico. Vale. Argc es el argument count, que esto es un entero, claro. Y aquí te dice el número de argumentos que le pasas por parámetros. Y luego argv, esto espero que lo hayáis entendido, es un puntero a char, ¿vale? Un array de strings, básicamente. O sea, un vector de cadenas, ¿vale? En el que se almacenan los parámetros. Esto no se entiende nada, yo sé que no se entiende nada, pero vamos a mirar un ejemplo y lo vais a entender. Vale, entonces, tenemos aquí una función, o sea, una función principal, función main, y vemos que recibe por parámetros argc y argv, ¿vale? Entonces, yo al invocar este programa, lo invoco así, mira. Punto contra barra, ejecutable. Eso sería la ejecución normal del programa, pero como a este le voy a pasar parámetros, escribo, ¿cómo mola pasar parámetros al main? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros, más el propio ejecutable, ¿no? Bien, entonces, cuando yo haga la ejecución de este programa, se va a imprimir por pantalla todo el contenido de argv. Vemos que aquí en el bucle estamos iterando argv y vamos imprimiendo el argv0, argv1, argv2, Bien, entonces, argumento 0 es la propia invocación del programa, el punto ejecutable, porque siempre, esto lo puse aquí, es importante. Argv es el nombre del programa con su ruta, ¿vale? Es decir, que para acceder a los parámetros, el primero está en argv1, ¿vale? Bien, entonces se imprimiría. ¿Cómo mola pasar parámetros al main? Bueno, no, es
anecdótico. No es anecdótico porque sí que se usa, pero no tiene tampoco mucho sentido hablar de esto ahora porque es más avanzado. Y bueno, pues no sé, eso es todo, yo creo. Si tenéis alguna pregunta o algo, os leo. Bueno, si no hay preguntas, pues pasamos a mi parte, si es que consigo compartirla. A ver. Y sí, vale. ¿Se ve? Espera. ¿Ahora se ve? ¿Alguien? Sí, ¿alguien? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues yo os voy a hablar de listas enlazadas, lo cual si os ha parecido un tostón punteros por lo que he estado leyendo, pues esto os va a parecer súper entretenido. Básicamente, hay que tener unos conceptos bastante claros que son structs y punteros. O sea, si no os ha quedado claro structs y punteros, vamos a tener un problema. Pero bueno, os voy a intentar convencer de por qué usar listas enlazadas es mejor que arrays. A ver, los arrays están chachi para hacer una tablita. O sea, si tú quieres hacer una tablita de 3x3 con enteros, pues guay, usas un array y todos contentos. Pero cuando lo que quieres es, no sé, empezar a almacenar datos de personas, cada una en una struct, y con eso hacer un array, y no sabes ni cuántas va a haber en un principio ni nada, pues igual reservar 5.000 posiciones para 5.000 posibles personas, luego solo tener que almacenar 5. No sé, a mí me peta el cerebro de verlo. Hay a quien no le peta, pero a mí me peta. Pero bueno, si no te peta, además, desde el punto de vista computacional del ordenador, es terrible. Y las listas tienen una ventaja y es que se reserva espacio en tiempo de ejecución y se reserva solo el que necesitas. Y además, para mí, una vez que es como que tiene una curva de aprendizaje un poco más alta que los arrays, pero una vez que lo pillas, pues es muy fácil de utilizar por algo que vamos a ver ahora. Bueno, estas diapos, hay un par de diapos que están cogidas de nuestro amigo Gil Soya. No creo que le importe porque es una persona muy comprensiva y generosa, pero es que no me daba para... no me daba para... Entonces, bueno, básicamente, lo bueno de las listas es que tú puedes tener un conjunto de elementos, puedes ir añadiendo o quitando por el medio sin tener que pasar hacia adelante o hacia atrás todas las posiciones. Es decir, si tú tienes 10 elementos, quitas el número 5, no tienes que luego poner el 6 en el 5, el 7 en el 6 y así sucesivamente para que no te quede un hueco en el medio, que sería un poco problemático. Y lo que hemos dicho antes de que si vas a tener 10 cosas, pues reservas para 10, si luego añades 11, reservas en ese momento una posición más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que tener claro el concepto de punteros porque lo que tenemos son structs, cada nodo es un struct. En plan, por ejemplo, si lo que quieres es meter en una lista de personas o de socios de un club o de lo que sea, o de clientes para facturación, pues cada uno de ellos es una struct con sus datos y van unidos al siguiente por punteros. Y claro, tampoco puedes coger y de golpe cargarte uno en el medio así sin más porque quedaría la lista coja, en plan, por un lado quedaría, por ejemplo, si en este caso quitamos el 9, quedaría el 7 sin unir al 11 y entonces la lista quedaría cortada y ya no podrías recorrerla. Que es en base, es sobre todo lo que queremos, recorrer la lista para poder llegar a los distintos elementos. Entonces siempre hay que asegurarse de que si vas a eliminar un elemento, enlazas el anterior con el siguiente. Y si vas a insertar un elemento, primero, antes de eliminar el enlace entre dos elementos, coges y enlazas el anterior al nuevo, el nuevo al siguiente y luego ya puedes quitar ese enlace previo entre esos dos. Pero nunca al revés. Porque si lo haces al revés pierdes la referencia y ya es irrecuperable y te queda un espacio en memoria que no puedes eliminar, además, porque no tienes acceso a él de ninguna forma. Cualquier espacio de este tipo en memoria está referenciado por un puntero. Y si no tienes un puntero que apunte al primer elemento de esta lista o lo que sea, no puedes liberarlo. Entonces te puede dar muchos errores. Bueno,
typedef es una función que a mí me parece súper útil, pero esto es opcional. O sea, todo lo que viene aquí es necesario saberlo, pero esto es opcional. Básicamente, tú tienes un struct y si no usas typedef, cada vez que quieras poner un struct nuevo, pues tendrás que decir, yo qué sé, struct un abonado, abonado 1, struct un abonado, abonado tal. Y lo que haces con typedef es struct un abonado, le llamas abonado. Entonces, en vez de ir arrastrando struct un abonado, el tipo pasa a ser abonado. Pasa a ser un tipo como puede ser int, como puede ser un double, como puede ser cualquier tipo. Básicamente, abonado pasa a ser un nuevo tipo. ¿Y qué tipo es? Struct un abonado. Entonces, dos funciones importantes para la memoria dinámica son malloc y free. Malloc y free son para reservar y liberar memoria. Entonces, en tiempo de ejecución siempre. Entonces, lo que hacemos es, ahora viene la parte en la que más vale que os hayáis enterado de punteros. Tú haces un puntero a una estructura. ¿Cuál es la estructura? Struct un abonado, pero le hemos llamado abonado. Entonces, haces un puntero a esa estructura y ese puntero lo que haces es hacerle un malloc del tipo, o sea, del tamaño sizeOf abonado, porque lo que quieres es reservar tamaño para un struct de ese tipo. El malloc devuelve un puntero a void y eso no nos interesa. Nosotros lo que queremos es que perrec sea un puntero abonado. Entonces hay que hacerle un cast, que es, entre paréntesis, pones el tipo al que quieres convertirlo y ya está. Entonces, si hay memoria, se crea y ya está. Pero siempre hay que comprobar que se haya creado realmente, porque si luego vamos a ir a modificar algo que no se ha creado, pues ahí es donde empiezan los segmentation fault, que hacen que nadie use listas enlazadas porque les da miedo. Pero bueno, si tienes cuidadito, esas cosas no pasan. Corroboro que da miedo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es crear un nodo. El struct que vimos antes tiene unas cuantas, puede tener todos los campos que queráis. Pero un campo que siempre que tiene que tener en una lista enlazada es este struct un abonado psig, es un puntero, que es el que vamos a ir usando para enlazar nodos. Si no lo tiene, o sea, si un struct no tiene un puntero, no puedes hacer una lista enlazada con ellos. Luego veremos más adelante que si queremos hacer una lista doblemente enlazada, en vez de uno tienen que ser dos. Pero bueno, el caso es que mínimo tienes que tener un puntero para hacer una lista. Entonces aquí lo que hacemos es, una vez que vemos que sí que había memoria y hemos reservado ese espacio, pues nada, rellenamos los huecos. Antes Pedro nos explicó que se pueden rellenar los huecos en los campos del struct poniendo el nombre del struct, punto, el campo, igual a lo que quieras añadir. Otra forma que se usa mucho en listas es que si tienes un puntero apuntando a ese nodo, puedes usar esta sintaxis que vemos aquí, que ahora voy a explicar, que no se usa tanto salvo que estés con listas, porque si estás con listas siempre vas a tener punteros apuntando a absolutamente todo, entonces te resulta útil. Pero si estás en una situación normal en la que no tienes un puntero apuntando a un struct, pues no tienes motivos para, o sea, no vas a crear un puntero solo para hacer esto. Pero si ya lo tienes, coges el puntero y en vez de ser el nombre del struct punto el campo, lo que haces es el nombre del puntero al que apunta a ese struct, flecha el campo y lo igualas a lo que quieres añadir. O sea, el funcionamiento es el mismo, pero en vez de el nombre del struct es el puntero y en vez de un punto es una flecha. Pero básicamente es lo mismo. Y una vez que ahora ya hemos reservado el espacio, hemos rellenado los datos, tenemos nuestro nodo, lo metemos en la lista. Una lista tiene dos cosas básicas, que aquí solo aparece una en esta diapo, no sé muy bien por qué. Pero bueno, tiene dos cosas básicas que son dos punteros, uno al inicio de la lista y otro al final de la lista. O sea, tú puedes tener una lista de un solo struct, tendrá el puntero del inicio apuntándole a él y el del final también, y tienes una lista. Entonces, lo que hacemos para añadir este nodo es comprobar si la lista está vacía. ¿Cómo hacemos eso? Como siempre hay que tener uno de inicio y uno de final, si el del final no apunta a nada, pues no existe uno del final, por tanto, está vacía.
Si apunta algo, entonces tenemos una lista. Y como tenemos una lista, lo que hacemos es, cogemos, si queremos añadirlo al final de todo, cogemos y nuestro struct, que está apuntado por el preg, este que vemos aquí, tiene un campo psig, que es el puntero del que hablaba antes, que tiene que tener un campo de puntero. Entonces, en el campo psig de nuestro puntero, de nuestra struct nueva, de nuestro abonado, de nuestro nodo, lo ponemos a null. Y lo que hacemos es en el del último apuntamos a preg. O sea, en el psig del último que había hasta ahora apuntamos al nuestro. Y entonces ya no será el último será el que tenemos ahora. No puse una diapo de cómo crear una lista, pero básicamente si fuese lo único de la lista, también tendríamos que hacer un puntero que fuese PINI o P inicial o como le quieras llamar, y también haces que apunte a preg y ya está. Y si no lo quiero añadir el último, pues vemos lo que veíamos en esta diapo. Lo que hay que hacer es que el anterior apunte al mío y el mío apunte al siguiente. Y eso es lo que he puesto aquí en letra normal porque no lo tenía escrito. Entonces, lo que hacemos es que el campo psig de nuestro nodo, que es preg, que está apuntado por preg, apunta al que antes apuntaba el anterior. Esto es un puntero auxiliar que he hecho. A veces, cuando trabajas con listas hay muchos punteros auxiliares, a veces solo uno para recorrer la lista, a veces necesitas el que está actualmente y el anterior, lo que sea. En este caso se crea un puntero auxiliar que apunta al anterior. Entonces, ahora el nuevo apunta al que apuntaba el anterior y el anterior apunta al nuestro. Y de esa forma conseguimos esa estructura que se veía en la diapo de Gil Sawyer, de que el nodo ahora está enlazado con el anterior y con el siguiente. Vale. ¿Cómo borrar un nodo? Como hemos dicho, la finalidad de todo este follón es que no ocupes memoria innecesaria. Entonces, cuando ya no necesitas un nodo, no solo vale con borrar los datos manualmente, decir, vale, pues el struct este ya no me interesa que tenga un nombre tal, un identificador lo que sea y un puntero lo que sea. Lo que tienes es que liberar esa memoria. Entonces, lo que haces es, comprueba si es el primero de la lista, si es el último de la lista o si está en el medio, porque actúas distinto según dónde está. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, siempre tienes un puntero apuntando al inicio de la lista, que es este que vemos aquí, plista A en este caso. Entonces, si es el primero de la lista, necesitas pasar ese al siguiente. En plan, si está en el primero, pues tienes que pasar al segundo antes de borrar el primero, porque si no, pierdes la lista. En el momento en el que borras un nodo que tenía este puntero plista A, pierdes el inicio de la lista y otra vez un follón de que no tienes nada apuntando a la lista está perdida. Entonces, lo que haces es, coges el plista A y lo igualas a nuestro puntero, que ahora es paux, porque este es otro trozo de código, antes era preg, es lo mismo. O sea, este paux y el preg de antes son punteros auxiliares que yo, como soy un caos, les voy cambiando de nombre a lo largo del programa, al parecer. Pero bueno, entonces el campo psig, que es el puntero que lleva mi nodo, apuntaba al 2. Entonces hago que el inicio de la lista se iguale al 2. Y entonces pasa el inicio de la lista a estar en 2, aunque aún tengo el nodo 1. Aún tengo el nodo 1, pero borro, como que paso el puntero, le paso el testigo para poder borrarlo posteriormente. Si es el último de la lista, lo mismo, pero con el anterior. O sea, paso el último al anterior, porque también tengo que tener un último. No es tan importante como el primero, pero sigue siendo importante para tener localizado el final. Para tener localizado el final sigue siendo importante. Y en el caso de este proyecto que hicimos era más importante, entonces pues hice un caso particular para ya asegurarme de siempre tenerlo localizado. Y entonces, vale, si es el último o si está en el medio, esté donde esté, y una vez que si es el primero ya has pasado el testigo o lo que sea, bueno, si está en el medio, si es el último, el anterior pasa al si está en el medio pasa al siguiente, el anterior, o sea, aquí me he liado solo. Tú tienes el anterior, ¿vale? Y lo que haces es que apunte al
siguiente. Es decir, si tú tienes el nodo 3 y estás intentando borrar el nodo 3, aquí lo que estás haciendo es coger el campo del siguiente del 2, o sea, el 2 apuntaba al 3, pues coges ese, el 2 apunta al 3 y dices, no, ahora quiero que apunte al 4, que es al que apuntaba yo. Yo, que soy PAUX A, que estoy en el 3, apunto al 4 y ahora quiero que el 2 apunte al 4. Entonces eso es lo que hace esta línea aquí. Y luego, una vez que he hecho todas estas comprobaciones y he conseguido que las flechitas ahora estén bien y todo esté bien enlazado y no vaya a perder la lista, ni el nodo, ni nada, ahora por fin puedo liberar mi nodo. ¿Y cómo lo libero? A través del puntero. Tú liberas el puntero, por decirlo así. Entonces ya eso se libera y ya no hay fallo porque todo está bien. El inicio de la lista está en el siguiente, el anterior está en el último de la lista está en el anterior, o todo lo que haya sido necesario. Es un poco caos de explicar, pero una vez que entiendes el dibujito del principio de que tienes que enlazar todo bien antes de borrar el nodo, una vez que mantienes eso en la cabeza y vas siguiendo los pasos, es muy fácil. Vale, las listas doblemente enlazadas. Esto no nos vamos a centrar mucho porque es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de tener un campo psig, pues tienes un campo psig y un campo peant, o como le quieras llamar, me da igual. Pero la cosa es que siempre vas a tener un puntero apuntando al siguiente y otro al anterior. El puntero apuntando al siguiente en el último será apuntando a null y en el anterior, en el primero, será apuntando a null. Y de esa forma puedes recorrer la lista mediante el puntero siguiente, que es hacia el final, o mediante el puntero anterior, que es hacia el principio. Y eso es básicamente todo, creo. No, vale, no era todo. Vale, y eliminar la lista. Si quieres eliminar la lista de golpe, con free, no, o sea, eso no vale. No puedes hacer un free del puntero al inicio de la lista y ya está. Eso vale para eliminar un nodo, y si haces el free al puntero al inicio de la lista, vas a eliminar el nodo que está al inicio de la lista. Y vas a perder las referencias y va a volver a pasar todo el caos de no tengo nada apuntando al inicio ni nada. Entonces lo que tienes que ir haciendo es, haces un puntero auxiliar, como los que hemos hecho antes, PAUX, PREF, llámale X, y recorres por medio de ese puntero la lista y vas eliminando nodos. ¿Cómo lo haces? Pues como siempre. Primero dejas todo bien enlazado, en plan, enlazas en el anterior, en el que estás, o sea, pones el puntero auxiliar en el siguiente y borras el anterior. Pones el puntero en el que estás en el siguiente y borras el anterior. Y así, eso es lo que hace este bucle, en plan, pasas el PH aquí, PAUX sigue aquí, liberas PAUX. Y así todo el rato. PAUX igual a PH y vuelves a empezar. Siempre empiezas con PH y PAUX en el mismo sitio, pasas uno, borras, porque tienes que liberarlo por medio de un puntero, vuelves a poner los dos en el mismo sitio, pasas uno, borras y así siempre. Y eso ahora sí que es todo, creo. Sí, esto ya es de Pedro. Y eso acaba con mi parte. Si alguien tiene alguna duda, pues intentaré responderla sin enrollarme tanto, porque explicar no es lo mío. Pero si no, pues pasa Pedro. No quites la vía. ¿Qué? Que no quites No, la vía. no. Vale. No quito. Vale. Bueno, si no hay preguntas. Lo de las listas. Ahora, después de oír las listas, comprendo que queráis volver a Python. Es un buen plan. Pero bueno, esto ya es lo último que os queríamos contar. Y son listas circulares. Y básicamente, pues, es lo mismo que las listas anteriores, que tiene un principio y un final. Lo que pasa es que el final va otra vez al principio. No tiene más. Nosotros cuando llegamos al último puntero, que es el puntero del final, que dijo Laura, que siempre tenemos que declarar, pues ese puntero vamos a hacer que apunte en vez de a nada, que sea puntero final, que apunte otra vez al principio de la lista, ¿vale? Y vosotros, claro, podéis pensar, pero ¿para qué sirve esto? O ya que tenemos ahí listas circulares doblemente enlazadas, ¿por qué quiero que apunte al puntero siguiente y que ese siguiente vuelva a apuntar al anterior? Y así sucesivamente. Y ahora, como estamos en listas circulares, que el puntero final apunte al primero y que el primer puntero apunte al último puntero. Podéis pensar,
¿por qué la gente está tan mal de la cabeza? ¿Qué necesidad hay? Pues bueno, yo mi proyecto de programación lo hice así, estoy loco. Fue bien, gracias a Dios. Pero tiene su sentido, ¿vale? Todo esto es para que el programa vaya más rápido. Que un proyecto de programación de primero de carrera, pues da igual que hagas doblemente enlazadas, que hagas una lista circular, porque vas a tardar nada, 3 segundos. Pero esto es en base a la eficiencia y es bueno saberlo, aunque no lo vayamos a utilizar. Y se crean los mismos nodos, como dijo Laura, y no tiene más. Esto solo sirve para mejorar la eficiencia, porque si yo imaginaros que tengo 20 nodos y estoy en el nodo 17 y quiero pasar al 3. Si no es una lista circular, tenemos que acabar y empezar desde el principio, pero si estamos en el nodo 16 recorriendo la lista, por ejemplo, y queremos pasar al 3, pues podemos darle la vuelta a los nodos, porque es una lista circular, y llegamos antes. O si estamos en el nodo 16 y estamos 17 y tenemos una lista que es simplemente enlazada, pues tenemos que dar toda la vuelta a la lista, volver a empezar. Si tenemos doblemente enlazada, pues si estoy en el 17 simplemente tengo que pasar para atrás. Y eso es una forma de ir más rápido. Que ya os digo, para los programillas seguramente vayamos a hacer, bueno, no sé si ahora va a haber 4 ingenieros de software entre nosotros, pero para los programillas que vamos a hacer no es necesario, pero que sepáis que para eso existe y aunque no lo vayáis a usar, pues en plan anecdótico contároslo. Y este pues es el final de la presentación. Y si tenéis dudas, como nos estuvisteis atosigando toda la presentación, pues podéis hacerlas ahora también, no hay problema. Me quedo con Python, pero me ha gustado mucho.